Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos, hermanos, hermanas. Dios sea con todos ustedes en esta hora, y no solo hoy, sino Dios sea con ustedes siempre. Todos los días que Dios a usted, hermano, hermana, amigo, amiga, le dé de vida. Nuestro mayor deseo es que Dios sea con ustedes y que Dios los bendiga en grande manera. Y una vez más estamos aquí con ustedes para seguirles compartiendo más palabra de Dios. Sin duda, alguien no le será tan grato, pero habrá alguien que tendrá hambre y sed de la palabra. Y bueno, pues usted, querido amigo, amiga, usted tiene la facultad y el derecho o de escuchar y atender al mensaje o ignorar y no dar oído al mensaje. Usted tiene voluntad y usted decide qué hace, pero yo sí le invito en el nombre del Señor a que haga un alto en su camino, hermano, hermana, y que preste un poquito su oído para a ver qué Dios le tiene que decir. Claro, sin antes pedirle a Dios que le dé ese discernimiento para que usted discierna claramente si este mensaje o los mensajes que aquí les transmitimos, que aquí les compartimos, son de Dios o no son de Dios. Pero en esta hora del día estoy aquí, hermanos, para compartirles un mensaje más que Dios me ha dado, que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero compartirlo con todos ustedes, porque sin duda creo que si no todos, la mayoría queremos agradar a Dios y queremos hacer lo que en realidad y en verdad Dios espera de nosotros, Dios anhela de nosotros. ¿Qué es lo que más Dios ha de querer que estemos haciendo en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que más Dios estará anhelando y deseando? Que nos ocupemos plenamente y, si es posible, 100% en este último tiempo que nos ha tocado vivir. Cuando estamos viendo que el tiempo va que vuela, cuando estamos viendo que el tiempo se nos va, el tiempo se nos termina, el tiempo se nos acaba, a unos para recibir a Jesucristo en su corazón y a otros para hacer la verdadera y real obra de Dios que se debe hacer a lo largo de las diferentes generaciones. Pero en esta generación que pudiera ser la última, que pudiera ser la última generación que estamos viviendo, lo que debíamos de hacer urgentemente. El apóstol Pablo por ahí a los hebreos les dijo que nos debemos provocar al amor y a las buenas obras. Y de verdad que hay demasiadas cosas y demasiadas obras buenas en las que hay que ocuparnos. Y que creo que nos hemos ocupado, y usted no me deja mentir. Vea cómo sí nos estamos ocupando en muchas obras buenas. No puede decir que no las estamos haciendo. Habrá uno que otro por ahí que no hace definitivamente nada. Pero creo que hay un buen número que estamos llevando a cabo. Creo que, si no muchas obras buenas, al menos estamos procurando hacer una buena cantidad de obras buenas, porque las creemos que son necesarias. Cosas buenas. Estamos haciendo cosas buenas que creemos que son necesarias y debemos hacerlas, hermanos.
De verdad que qué bueno que haya esa disposición y esa voluntad para llevar a cabo esas obras buenas. Y más aún en la obra de Dios. De verdad, qué bueno. Hay que seguirlas haciendo, hermanos. No me malentienda ni me malinterprete. No quiero que malentienda que yo estoy en contra de que usted haga obras buenas. Si usted ha hecho obras buenas, gloria a Dios por ello. Sígalas haciendo. Sígase esforzando. Sigámonos esforzando a hacer esas obras buenas. Y sigamos. Si es posible hacer más, hagamos más todavía, hermanos. Sí, hermanos, yo quiero que les quede bien claro. Yo no estoy en contra para nada de las obras buenas. No, al contrario, estoy a favor de las obras buenas. Y quiero que quede claro. Yo habría de promover y promocionar a que se hagan más esas obras buenas. Y aunque usted no lo crea, con lo que le estoy diciendo en este momento, las estoy promocionando, aun cuando ya hay muchos promocionando a que se hagan las obras buenas. Y qué bueno. Ya hay muchos provocándonos a hacer estas obras buenas, estas cosas materiales que son buenas. Pues yo tampoco estoy en contra de ello. Qué bueno por esos hermanos, esas hermanas que nos provocan y nos instan a hacer esas obras buenas. Hay que oírles. Hay que escucharles. Y qué bueno por los hermanos y hermanas que oyen ese instar y ese exhortar de esos siervos, de esas siervas que nos exhortan e instan continuamente a hacer esas obras buenas. ¡Qué bueno! Gloria a Dios por esos hermanos, tanto de los que nos instan y exhortan a hacerlas, como de quienes las hacen. O vamos tratando de hacerlas también con la ayuda de Dios, por supuesto. Gloria a Dios por todos esos hermanos, por todas esas hermanas. Dios les bendiga abundantemente y en grande manera. De verdad, hermanos, que es muy urgente que se hagan esas obras buenas. Y hay que seguirlas haciendo. Pero hay algo en lo que yo quiero enfocarme en esta hora. Una vez más, porque usted dirá otra vez con lo mismo. Tal vez a usted ya lo tendré tal vez fastidiado con este tema. Pero perdóneme de verdad. Yo no puedo callar. Y ni puedo dejar de compartir lo que creo que el mismo Dios del cielo me ha hecho entender y comprender. Que se está descuidando últimamente. Y que así como hemos puesto ese empeño y ese esmero y ese esfuerzo para hacer esas obras buenas, por lo menos a esa línea deberíamos de estar poniendo ese empeño para orar y para predicar la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, a lo largo de las generaciones que han pasado sobre esta tierra, ha sido necesario orar, como Jesucristo mismo lo dijo, orar y no desmayar. Ha sido necesario orar, como el apóstol Pablo ahí nos lo dice, que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo, que oremos con toda preocupación y súplica en el Espíritu, que oremos de día y noche con toda instancia. Jesucristo nos dijo, velen y oren, porque el Espíritu de verdad está presto, mas la carne está enferma.
Algo que yo quiero instarles en esta hora una vez más. Algo en lo que yo quiero exhortarles una vez más es, amados hermanos, a que en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, deberíamos provocarnos por encima de todo a orar y a orar intensamente. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. El llamado es solo un llamado, y el llamado es para quienes quieran tomarlo. Quienes no, lo pueden desechar. Están en toda la libertad. Quien lo quiere tomar, también está en toda la libertad, y creo que haría una buena decisión. Prestar atención a este llamado y a este mensaje. El llamado urgente es, en estos últimos tiempos, a llevar a cabo la gran comisión que el mismo Dios nos encomendó. De verdad, hermanos, que lo que más deberíamos de estar llevando a cabo en estos últimos tiempos debería ser provocarnos a orar y a llevar a cabo la gran comisión que Dios mismo nos encomendó. Ya el Señor Jesucristo nos dijo en San Lucas 18:1, oren sin cesar. Perdón, oren sin desmayar. Y oigan cómo dijo Él. Es necesario orar y no desmayar. Quiere decir, orar insistentemente, orar intensamente. Si a usted le parece incorrecto orar y orar más cada día, pues no sé. Yo no sé qué es lo que usted entienda realmente de lo que nos dice la palabra de Dios. Para todo podría haber algún límite, pero para orar no debería haber límites, y menos deberíamos ponernos límites. Cualquiera que ora, cualquiera que se mete con Dios, hermanos, cualquiera que está en oración y en ayuno, le aseguro que no va a estarse sin hacer obras. Las va a hacer, y las va a hacer bien. A lo mejor por lo mismo, por causa de dedicarse a la oración y al ayuno, y a leer y a meditar la palabra de Dios, escudriñarla, y a predicar la palabra de Dios, a lo mejor va a ser un poco menos lo que haga en lo material, porque todo toma tiempo. Todo necesita tiempo. A todo se le debe dedicar tiempo. Si es a la oración, hay que dedicarle tiempo. Si es a la lectura de la palabra de Dios, hay que dedicarle tiempo. Si es al ayuno, también igual, hay que dedicarle tiempo. Si es a predicar la palabra de Dios, también hay que dedicarle tiempo. Así como usted se da cuenta que es necesario dedicarle tiempo a la obra material, a las obras buenas en lo material, también la obra espiritual también requiere de dedicación de tiempo. Por lógica, a lo mejor alguien que se dedica a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras y a ayunar y a predicar la palabra de Dios, posiblemente no va a hacer demasiadísimo la obra material, pero sí va a hacer algo, sí está haciendo algo. Porque alguien que se meta a la oración, pero de verdad en oración, a punto de lograr comunión con Dios, alguien que se meta en la oración,
le aseguro que no va a quedarse con los brazos cruzados. Algo va a hacer. Y sin duda va a ser lo que realmente Dios le haga sentir, le haga ver, le revele, le haga entender, comprender qué es necesario hacer. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer bien. Porque lo va a hacer con el respaldo pleno de Dios. No lo va a hacer por hacerlo. No lo va a hacer por competir. O por recibir algún cierto halago o alguna gloria, no. Lo va a hacer porque al estar orando y al tener esa real comunión con Dios, aun cuando su carne se oponga, la va a acabar venciendo, la va a acabar dominando y va a acabar haciendo no solo la obra material, también la obra espiritual. No solo la obra espiritual, sino también la obra material. Y esto es algo que usted y yo debemos de entender. Porque yo le voy a decir una cosa y usted debe de entender algo. Una cosa es que usted haga las cosas por el espíritu que se mueve dentro de usted y ese que lo mueve. Y otra cosa es que haga usted las cosas porque alguien más lo mueve. Eso usted y yo debemos de entenderlo. Porque las cosas buenas no solamente las hacen los cristianos. Las obras buenas no solo las hacen los cristianos. Y usted véalo. Hay gente que no es cristiana. Hay gente que a veces es hasta mala, hace cosas malas, pero en su momento hace cosas buenas. Habrá cosas que no entendemos y no comprendemos. Y hasta hemos llegado a decir, no es posible, fulano, sutano, perengano, no es cristiano, ni siquiera va al templo. Y miren, parece que hasta se porta mejor y parece que hasta ayuda más. Parece que hasta tiene mejor corazón. Bueno, sí o no, usted no me deja mentir. Vea. Parece que no solo los cristianos pueden hacer obras buenas. Parece que no solo los cristianos pueden hacer cosas buenas. Parece que también los impíos llegan a hacer cosas buenas. Y yo me hago una pregunta, entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible? Hay cosas que tal vez usted no entiende a profundidad. Y hay cosas que a veces yo tampoco entiendo a profundidad. Y digo, bueno, ¿de verdad? Que si fuera por obras, de verdad, la salvación, habría muchos salvos. Más salvos que si fuera por gracia y por la fe. Porque parece que la gente está más dispuesta a tratar de comprar su salvación que a lograr su salvación por la fe y por gracia. Qué triste y lamentable es esto. Parece que el ser humano, la gente, hasta los cristianos, están dispuestos a pagar cierta cantidad de dinero o invertir cosas en la obra de Dios. Aunque estas cosas son buenas y benefician mucho la obra de Dios. Y lo podemos ver. Gracias a esas personas espontáneas y voluntarias que movidas exactamente, yo no puedo afirmar qué los movió, pero hicieron cosas buenas. Y qué bueno, porque esas cosas buenas sin duda trajeron algún beneficio para la obra de Dios. Y damos gloria a Dios por eso. Pero yo me hago esta pregunta. Todas estas almas que han hecho alguna muy buena y gran obra en la obra de Dios, ¿irán a acabar en el cielo? ¿Irán a acabar con Cristo allá arriba? Ojalá que así fuera. Y precisamente yo estoy aquí con este punto. No estoy aquí para desanimarlo o desalentarlo y decirle que ya no haga obras buenas. No, si ya va haciendo obras buenas, sígalas haciendo. Y si puede hacer más, hágalas. Pero yo sí le insto y le exhorto. Aunque alguien por ahí pueda estar en contra de este mensaje,
Pero lo que más deberíamos llevar a cabo en estos últimos tiempos debería ser orar y llevar a cabo la gran comisión que Dios mismo nos encomendó. Porque, mire, sería mejor que reconozcamos que estamos fallando en esas áreas. Y sería mejor pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a retomar esas líneas importantes como lo es la oración y la predicación del Evangelio. Hermanos, hermanas, es urgente que pensemos y cavilemos, porque a veces parece que redoblamos esfuerzos en ciertas cosas que nosotros mismos creemos que son sumamente importantes. Y lo estamos demostrando porque la estamos haciendo, y qué bueno, gloria a Dios. Pero estamos demostrando que la predicación del Evangelio no es urgente, aunque decimos que es urgente. ¿Sabe por qué estamos demostrando que la predicación del Evangelio no es urgente? Porque no la llevamos a cabo como debíamos llevarla a cabo. Deberíamos estar predicando mínimo cada 8 días, o mínimo una vez al mes. Salir a buscar las almas. Si escuchan o no escuchan eso, no nos debe de desanimar o desalentar. Lo que nos debería de impulsar y empujar a llevar a cabo la gran comisión debería ser obedecer también este mandato de Dios que dijo el mismo Jesucristo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es una orden, es un mandato, y un mandato directo, no indirecto, porque lo dio el mismo Jesús. Salió de sus propios labios hacia los discípulos, hacia los apóstoles, a todos estaban ahí con él antes de ascender a los cielos. Y ahora quedó ahí escrito la palabra de Dios para nosotros, que lo tomemos al igual que los apóstoles y discípulos de aquel tiempo, como un mandato directo de parte de Dios, como una orden directa de parte de Dios. ¿Pero por qué? Decimos estar llevando a cabo, pero muy mediocremente, muy livianamente. ¿Por qué no se le pone tanto empeño cuando es lo que más deberíamos estarle poniendo empeño? El tiempo se nos termina y las almas se están perdiendo. Se comenta, se dice que diariamente caen al infierno miles o tal vez hasta millones de almas. Diariamente multitud de almas van directo al infierno. Y usted dirá: eso no es mi culpa. ¿Y qué tal si sí? A lo mejor de esas muchas almas que diariamente caen al infierno, usted podría haber advertidole a algunas de ellas. Y si no todas, alguna podría haber hecho caso. Y a lo mejor no hubiera ido al infierno. Pero como usted y yo, esto no le pusimos importancia. ¿No cree usted que pudiéramos estar siendo culpables delante de Dios de muchas almas que están yendo al infierno simplemente porque no les hablamos, porque no les advertimos? Es verdad que usted no puede salvar a nadie, yo tampoco. Pero sí les podemos predicar. Pero sí les podemos alertar. Pero sí les podemos llamar de parte de Dios. Sí les podemos mostrar el camino para llegar al cielo. Allá ellos si no llegan. Hermanos, lo que más deberíamos llevar a cabo en estos últimos tiempos
debería ser orar y orar sin cesar. Debería ser orar y sin desmayar. Las guerras espirituales no se logran ni se ganan de otra manera. Entonces, ¿por qué usted llega a creer que el orar mucho le va a dañar? ¿Por qué usted llega a creer y a pensar que el orar mucho le va a perjudicar? Yo creo que si usted se metiera en oración un día completo, 24 horas, no se empacha, no le hace daño. Al contrario, usted se estaría fortificando espiritualmente y se estaría llenando de poder, del poder del Espíritu Santo. Por lo consiguiente, el diablo se le va a levantar con furia terriblemente contra usted, queriéndolo desaparecer. Pero usted no va a desaparecer, porque usted tendrá el poder para enfrentar a los miles de demonios que se levanten contra usted. A lo mejor temblará, a lo mejor tambaleará. Como está todavía en este cuerpo humano, a lo mejor esta carne se cimbrará, pero usted no caerá. Usted no será vencido. Usted no será derrotado. Porque el poder de cristiano realmente está en la oración. Triste, lamentablemente, algunos dicen que es urgente orar, pero con sus hechos dicen todo lo contrario. Dicen es urgente orar, pero no oran ni provocan a la oración a los demás. A lo que más nos debiéramos provocar al por mayor en estos últimos tiempos debería ser a orar insistentemente, a orar de día y noche, a orar de madrugada, a orar en todo tiempo, a orar tarde, mañana y a mediodía, como lo hacía el salmista y como lo decía el profeta Daniel. Y nos damos cuenta, la misma Biblia, que los hombres de oración, las mujeres de oración, son los que lograron más triunfos, más victorias y más hazañas plenas, reales, por el poder de Dios en sus vidas. Claro, también nos queda claro que enfrentaron unas luchas tremendas, terribles, fuertes, pero las aguantaron, las soportaron, se mantuvieron. Sentían que no aguantaban, pero como estaban habituados a orar, lo mismo que hacían antes, lo hicieron cuando enfrentaron la tormenta, la lucha, la prueba, oraron y se mantuvieron, porque estaban habituados a pasar el mayor tiempo posible ahí de rodillas, buscando el poder de Dios, buscando la consagración, buscando la santificación, buscando estar cerca de Dios. Lo que más deberíamos llevar a cabo en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, debería ser provocarnos a orar y a llevar a cabo la gran comisión que Dios mismo nos encomendó. Y yo quiero leerle una parte de la Biblia. Ya le mencioné algunas partes de la palabra del Señor. A lo largo de la Biblia, yo me encuentro con que hay demasiada insistencia y demasiada exhortación a la oración. Y a lo largo de la Biblia, yo encuentro que hay demasiados ejemplos de hombres y de mujeres que lograron grandes triunfos, grandes victorias, grandes hazañas, porque se mantuvieron en una vida de oración. La oración les provocó fe. La oración les provocó amor. La oración les provocó hacer buenas obras y bien hechas. La oración les provocó a orar, a orar más. La oración les provocó a ayunar más. Y ayunar es algo grande también, porque es el refuerzo para la oración.
La oración es el cimiento. La oración nos lleva a muchas cosas buenas, con peso, con efecto y con resultado. Porque cuando nos llenamos de Dios y su presencia a través de la oración, cuando vamos a hacer algo, no vamos solos. Pero cuando usted no ora, no se mete con Dios, no logra esa intimidad con Dios, esa relación con Dios plena y real a través de la oración, sí va a hacer cosas buenas, pero las va a hacer y las hace sin Dios. Las hace por usted mismo. Las hace movido por algo, por alguien, pero no realmente por el Espíritu Santo. Y tampoco con el peso y respaldo del Espíritu Santo. No nos engañemos, hermanos. Es urgente que usted analice. Imagínese que usted hace muchas obras buenas, pero no se arrepiente de verdad. Imagínese que usted hace muchas cosas buenas, usted hace muchas obras buenas, pero usted no se entrega a Dios. Imagínese que usted está dispuesto a entregarle todo a Dios, según usted, pero todas sus cosas, pero que usted no esté dispuesto a entregarle su espíritu, su alma y su cuerpo. ¿De qué serviría? No. Primero hay que entregarle a Dios nuestro espíritu, alma y cuerpo y todo lo que somos, todo nuestro ser, sin reservar nada, sin escatimar nada. Y de ahí, al tomar Dios el control de nuestro espíritu, alma y cuerpo, las buenas obras, yo le aseguro y le garantizo que no se harán esperar y se harán muchas y bien hechas. Porque al final no sería usted haciendo esas buenas obras, sino sería Dios haciendo esas buenas obras a través de usted. Usted solamente sería un vaso y un instrumento en las manos de Dios. Por eso le insto y le exhorto a que usted se meta en una vida de oración. Le insto y le exhorto a que usted se meta en una vida de ayuno. Le insto y le exhorto a que usted se meta en una vida de meditación de la palabra de Dios. Por eso en esta hora le insto y le exhorto a que usted se meta en una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Por eso yo le insto y le exhorto en esta hora a que pueda analizar y examinar y ver a su alrededor la grandísima y real urgencia de predicarle a toda la gente de nuestro alrededor la palabra de Dios antes de que sea demasiado tarde. Porque si esa gente allá afuera que todavía no tiene a Dios, no se los llevó la pandemia o no acabó con ellos la pandemia, fue porque Dios les dio una oportunidad para que escucharan de parte de usted un mensaje de la palabra de Dios, pero usted no se lo está entregando. Usted no se los está llevando. Es tiempo de que nosotros nos levantemos y que resplandezcamos como verdaderos luminares en el mundo. Claro, esforzándonos a dar un buen ejemplo, porque usted es lo que dirá. Lo que importa es un buen ejemplo. Claro que importa un buen ejemplo y hay que luchar y esforzarnos por dar ese buen ejemplo. Claro que hay que dar un buen testimonio. Hay que esforzarnos con Dios para dar ese buen testimonio. Pues quiero decirle, amados hermanos, que por mucho que nos cueste dar buen testimonio, si nos metemos en una vida de oración, Dios mismo va a ser el que nos va a ir ayudando, aunque sea poco a poco, a ir mejorando nuestro testimonio y a ir ayudándonos a dar buen ejemplo. Porque imagínese, si usted dice, fulano, sutano, perengano, se me parece que es de oración, y mira, tiene los defectos, estos y aquellos, y le menciona uno o muchos, a lo mejor y sí. Pero usted métase a la luz, a ver cuántos usted se le encuentran. Si ese hombre de oración le encuentra a usted defectos, si usted no es un hombre de oración, una mujer de oración, métase a la luz de Dios, a ver cuántos defectos y errores usted mismo se encuentra.
Y algo muy importante le voy a decir, que aunque un hombre de oración y de ayuno y de entrega hacia Dios, todavía se le encuentran defectos. Quiero decir algo muy importante, ese hombre, esa mujer que está luchando por vivir una vida entregada a Dios, consagrada, pero aún todavía se le encuentran errores, defectos, fallas por ahí. Ese hombre, le aseguro que usted no necesita decirle sus defectos, él mismo los está viendo y por eso usted lo ve más metido en la oración, porque ella se dio cuenta que necesita acabar con esos defectos, que necesita terminar con esos errores, que tiene que acabar con esas fallas de su vida, y él se ha dado cuenta y ha entendido que no puede acabar con ellas si no se mete en una vida de oración con Dios. Pero usted, como ya se cree bueno, por eso ya dice con poquita oración con eso. Pero usted, como cree que ya lo logró todo. El que está metiéndose en oración demasiado, no crea que se la cree que ya logró todo. Por eso está orando, porque él cree que no lo ha logrado todo. Él cree que le falta mucho y dice: cada día veo la necesidad de orar más, porque en mi vida todavía me examino a mí mismo. Él no anda examinando a los demás, él no anda viendo a los demás. Sí ve a los demás, sí ve los errores de los demás, sí ve las fallas de los demás, y sí le entristece las fallas de los demás, pero se mira para adentro, y lo que más le entristece a ese hombre, esa mujer de oración, es que en él encuentre fallas, todavía que le encuentra errores, que le encuentra faltas, que le encuentra manchas. Y cuando él se ve, cuando él se examina, ella se ve, ella se examina, en vez de hacer otra cosa, va corriendo a los pies de Jesucristo para su limpieza. Para que Dios lo perdone, la perdone. Para que Dios lo ayude, la ayude. Para que Dios lo cambie, la cambie. Para que Dios lo liberte completamente, la liberte. Para que Dios lo levante, lo restaure, la restaure. Por eso, aunque no hay muchos hombres de oración, sí hay unos cuantos, pero ¿sabe por qué se tienen oración? Porque en la primera y más grande que ellos han visto es en ellos mismos, que necesitan realmente consagrarse y han entendido que la consagración no está en otra parte, sino a los pies de Jesucristo. Porque la Biblia misma dice que es Dios el único que nos santifica. Y el Dios de paso santifica en todo. No nos podemos santificar a sí mismos. No nos podemos limpiar a sí mismos. No nos podemos consagrar a sí mismos. No, por nuestra cuenta no podemos lograr nada de esto. Es necesario ir a los pies de Jesucristo. Es necesario ir a la fuente carmesí. Es necesario urgente ir al río del Calvario para nuestra limpieza, para nuestra pureza, para nuestra santidad, para nuestra consagración. Es urgente, hermano, hermana, que nosotros entremos a la luz, porque es en la luz donde vemos nuestras manchas, y es en la luz donde las vemos horrendas, y es en la luz donde somos redarguidos, y como nuestra conciencia está sensible, y quisiéramos cambiar nosotros por nuestra cuenta, quisiéramos ser diferentes por nuestra cuenta, quisiéramos mejorar por nuestra cuenta, quisiéramos agradar a Dios por nuestra cuenta, buscando las cosas, lograrlas por nuestra cuenta, no encontramos otra forma de cómo lograrlas, y lo único que encontramos es que donde pudiera y hay esperanza de poder mejorar, de poder lograr la consagración real, la santificación real, la limpieza real, la preparación real para irse con Cristo, hemos entendido que es a los pies de Jesucristo, y por eso es que tratamos de lo más estar ahí, porque a los pies de Jesucristo no llegan los perfectos. A los pies de Jesucristo no llegan los que no han pecado. A los pies de Jesucristo no llegan los que no han faltado o fallado. A los pies de Jesucristo llegan los pecadores, y a veces los más pecadores. Pero cuando estos pecadores son muy pecadores, llegan a los pies de Jesucristo,
arrepentidos y hasta llorando, humillándose y quebrantándose. Cuando estos llegan a los pies de Jesucristo, el Señor les dice: ni yo te condeno, vete y no peques más solamente. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso cantamos: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde ya nadie me puede señalar, porque Jesucristo me perdonó todos mis pecados. Aleluya. Aleluya. Yo no sé por qué a usted le molesta, hasta le enfada que le hablemos tanto de oración, que le hablemos tanto de tener que estar a los pies de Jesús, cuando estar a los pies de Jesús es lo más lindo, es lo más hermoso, es lo más precioso, es lo más agradable. Porque si hay un lugar de real paz, es a los pies de Jesucristo. Si hay un lugar de verdadera consolación, es a los pies de Jesucristo, en el sitio de la oración. Pero a veces ese sitio de la oración parece no importarnos correr a ese lugar, cuando el mismo Jesucristo es el sitio que más visitaba, es en el sitio el que más estaba. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo la pasaba allá en el Getsemaní, en el monte del Olivar, allá en el desierto, allá en el monte. Él estaba en el sitio de la oración. Yo no sé por qué usted dice que ama a Jesús y no le interesa estar en el sitio de la oración. Hay un huerto donde Cristo me espera. Hay un sitio de consolación. Cuán radiante la voz de su presencia en ese hermoso sitio de oración. Pero parece que a veces no nos interesa tanto estar en ese sitio de la oración, cuando de verdad que es el lugar de nuestra seguridad. Porque cuando estamos a los pies de Jesucristo, ni el Señor nos señala. Porque cuando vamos arrepentidos y humillados a sus pies, con faltas, con errores, con pecados, cuando vamos hasta decepcionados de nosotros mismos, defraudados por nosotros mismos, porque queríamos ser mucho mejores delante de Dios y a veces fallamos, pero vamos a los pies de Jesucristo y el Señor, fallé de nuevo. Ya no quería fallarte y mira, te volví a fallar. El Señor sin duda nos toca nuestro hombro con su mano preciosa y nos dice: no te apenes, hijo, yo te perdono. Y yo también te ayudo. Vas a ver, yo te voy a ayudar para que puedas vencer lo que no puedo vencer. Yo te voy a ayudar para lograr lo que no puedo lograr. Solamente confía. Solamente espera en mí, dice el Señor. Solamente confía en mí. Por eso, a sus pies arde mi corazón. Porque dice más: me perdonaste, me llevaste a tu presencia, me levantaste, y ahora yo me rindo a tus pies. Pero a veces no nos gusta rendirnos a los pies de Jesucristo. Pero usted que no le gusta mucho rendirse a los pies de Jesucristo, vea bien, si no a algo, a alguien, usted se le está rindiendo, que no debería estarse rindiéndose en ese algo, en ese alguien. Porque al único que nos deberíamos de rendir a sus pies es a nuestro Señor Jesucristo. Y usted se rinde a otras cosas, se rinde a esto o aquello, pero no se rinde a Jesucristo. Ríndase a Jesucristo. Rindámonos a Jesucristo. Y cuando nosotros nos rindamos a Jesucristo y estemos ahí con Él, hablemos con Él, Él nos hablará de nosotros. ¿Y sabe qué nos va a decir? Mira a tu alrededor, cuántas almas se están perdiendo. Mira a tu alrededor, cuánta gente va rumbo a la perdición. Mira a tu alrededor, cuántas almas vagan en el mundo sin Dios y sin esperanza. Y como si Dios nos dijera
Tú ya tienes la salvación. ¿Por qué no la das de gracia? Tú ya tienes el perdón. ¿Por qué no lo das de gracia? Tú ya, por fe, tienes la vida eterna. ¿Por qué no la das de gracia? Creo que allí en los pies de Jesús nos dice el Señor: tengo compasión por todas esas almas que vagan sin rumbo y sin dirección, como ovejas que no tienen pastor. Creo que ahí en la oración a sus pies nos ha de decir: ¿a quién enviaré? ¿Quién nos irá por nosotros? Y si usted está ahí humillado y quebrantado, usted dirá como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Dios ahí mismo le dirá a dónde ir y qué debe hacer y cómo lo debe hacer y qué debe hablar y qué debe de decir. Porque Dios lo enviará y le dará la herramienta y todo lo que necesite para llevar a cabo la labor que Él le encomienda. Por eso, hermanos, lo que más debiéramos llevar a cabo en estos últimos tiempos, a lo que más deberíamos provocarnos al por mayor a llevar a cabo en estos últimos tiempos, debería ser a orar y a llevar a cabo la gran comisión que Dios mismo nos encomendó. ¿Cuál es esa gran comisión? Que prediquemos el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. No es usted ni yo los que vamos a salvar a la gente. No es usted ni yo que vamos a salvar a las almas, no. Eso ya le toca a Dios. Y a nosotros solamente nos toca hacer equipo con Él, haciendo lo que a nosotros nos toca, haciendo lo que a nosotros nos manda. ¿Qué nos manda? A orar sin desmayar. ¿Qué nos manda? Después de orar sin desmayar, nos manda a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto es lo que Dios nos manda. Y eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Pero analicemos, examinemos. ¿Lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, aún es tiempo. Todavía tenemos tiempo de reconsiderar y de dejar la negligencia y la desidia y la flojera espiritual. Y es tiempo todavía de levantarnos. Algo podemos hacer. Solo es querer. Porque el querer es poder. Y principalmente con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Pero todo es tener voluntad y querer realmente hacer lo que Dios quiera. Orar y predicar es lo que más deberíamos hacer en estos últimos tiempos, por encima de todo. Nos debe urgir e interesar que todos, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, hasta niños y aún ancianos, que todos, pero absolutamente todos, conozcan el Evangelio de Jesucristo. Ellos sabrán si aceptan o rechazan. Pero nosotros estaremos haciendo nuestro papel. Nosotros estaremos haciendo nuestra parte. Y ay de usted si no anuncia el Evangelio. Dijo el apóstol Pablo: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no cumplo con esta encomienda. Pudiera yo tener terribles consecuencias si no lo hago debidamente. Quiero dejarlos con la cita mencionada. Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Si tiene la Biblia al alcance, tómela y lea conmigo. Aquí he cimentado este mensaje. Dios me inspiró este mensaje y esta cita me inspiró, me recordó para cimentar este mensaje. Todo lo demás es bueno hacerlo. Las obras buenas hay que hacerlas, hay que seguirlas haciendo, sí. Pero veamos cómo estamos en la oración. Pero veamos y examinémonos a los pies de Jesucristo en real humillación y quebranto. Preguntémosle a Dios qué calificación nos da en oración. Preguntémosle a Dios qué calificación nos da en obras. A lo mejor nos pueda dar un 7, un 8, un 9. Pero preguntémosle también qué calificación nos dará en oración. Preguntémosle en oración qué calificación nos dará en el ayuno.
Preguntémosle en oración qué calificación nos dará en la lectura de la palabra de Dios. Preguntémosle a Dios qué calificación nos dará en la predicación del Evangelio. Prediquémosle al Señor qué calificación nos dará en humillación y quebranto delante de Él. ¿Qué calificación nos dará? A lo mejor en obras materiales pasamos. A lo mejor en obras buenas materiales aprobamos. A lo mejor y sí, porque creo que sí las estamos procurando. Debemos seguirlas procurando. Pero, ¿qué será en las cosas realmente espirituales completamente? ¿Qué será en la oración? ¿Tendremos contento a Dios con esto? ¿A cómo estamos llevando a cabo la oración? ¿Tendremos contento a esto como estamos llevando la gran comisión? ¿Tendremos contento realmente a Dios con la humillación y quebrantamiento que parece que estamos teniendo y llevando delante de Él? ¿Tendremos contento a Dios? Lo importante es que no estén contentos los que nos rodean. Aunque pudiera en parte ser bueno que haya muchos de los que nos rodean que estén contentos y de acuerdo. Pero lo más importante es que el Dios del cielo esté contento y de acuerdo con nosotros, con lo que somos, vivimos, obedecemos y hacemos. Esto es lo más importante. Porque si todos alrededor, o muchos alrededor, están contentos con usted, con lo que hace y cómo vive y cómo obra, ¡qué bueno! Pero al final, ¿quién le va a juzgar? Al final, ¿quién le va a pedir cuentas? Al final, quien nos va a pedir cuentas no es los que nos rodean, sino es el Dios del cielo que nos ha llamado como obreros de Él, como hijos de Él, como siervos de Él. Es a Dios a quien usted y yo debemos dar cuentas el día que Él ha destinado y determinado. ¿Y qué cuenta le iremos a dar? Hermanos, hermanas, Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3 dice así: perseverad en oración, velando en ella, con hacimiento de gracias, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Oración y predicación. Usted dirá, hay que obedecer, ¿sí? ¿Sabe qué lo va a llevar a obedecer? Y a obedecer de verdad. Que usted lleve una vida de oración. Porque si orando nos cuesta obedecer, entonces cuando usted casi no ora y parece que obedece, no sé qué clase de obediencia será esa. Porque vuelvo a repetir, las cosas buenas no solo se hacen porque ya somos salvos. Hay muchas cosas buenas y obras buenas que se están haciendo en el mundo entero, que delante de Dios, la misma Biblia dice que son abominación. Porque así lo dice la Biblia en Isaías capítulo, si no me equivoco, capítulo 64, y lo vamos a confirmar para más seguro. Dice la Biblia, Isaías 54, 6, dice por ahí: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevará como viento. Nuestras buenas obras, nuestras aparentes buenas justicias, si son hechas por nuestra cuenta, si son hechas por nosotros mismos, sin Dios en nosotros, la verdad es
que delante de Dios, dice aquí que son como trapos de inmundicia, como trapos sucios, trapos asquerosos. Las obras que le agradan a Dios no son las que haga usted, que las que haga yo por nuestra cuenta, sino las obras que haga Dios mismo a través de nosotros. Esas son las obras agradables a Dios. Y para que Dios haga obras en nosotros, para que Dios haga obras buenas en nosotros, tenemos que tenerlo en el corazón, para que Él pueda operar y obrar en nosotros, a través de nosotros, esas obras buenas que le agraden a Dios mismo. Por eso, hermanos, yo les dejo este mensaje. En lo que más debemos estarnos ocupando, por encima de todo, en estos últimos tiempos, debería ser provocarnos a orar y a llevar a cabo la gran comisión que Dios mismo nos ha encomendado. Si usted quiere hacer esto, está en toda la libertad de hacerlo. Si usted quiere tomar este mensaje y ponerlo por obra, tiene toda la libertad de hacerlo, y creo que haría bien. Pero si usted quiere rechazar, también está toda la libertad de rechazar. Solo si una cosa quiero decirle: si usted no está de acuerdo conmigo en que debemos orar insistentemente y provocarnos a orar insistentemente y aún a predicar, aunque yo quiero decirle que cualquiera que se meta en oración, ahí en oración va a ir recibiendo revelación, no nueva, sino ahí le va a ser revelado lo que aquí en la misma Biblia ya está. Y se le va a hacer entender por el mismo Espíritu Santo de que no es de solamente de leerlo y conocerlo, sino de que hay que ir a llevarlo a cabo. Y el mismo Espíritu dentro de nosotros va a movernos a llevarlo a cabo. Por eso, hermanos, por eso, hermanos, yo les hago este llamado, esta invitación de parte de Dios. Vivimos tiempos finales, tiempos muy, pero muy peligrosos, tiempos de engaño, mentira y confusión, tiempos donde la oscuridad y las tinieblas están arrasando la tierra y cubriendo la tierra, pero usted y yo, como cristianos hijos de Dios, no debemos de dejarnos arrasar por las tinieblas de la oscuridad del mal, del maligno, del enemigo. No. Vamos a levantarnos y a resplandecer como verdaderos luminares en el mundo. Vamos a levantar la bandera de Dios, la bandera de la verdad, y vamos a expandir el evangelio de Jesucristo a lo más del mundo entero. Vamos a expandir la verdad a los más a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Pero eso sí, antes, llenémonos del poder del Espíritu Santo, porque el enemigo, al hacer esto, se levanta terriblemente, furiosamente, contra los que se levantan y hacen esto. Por eso usted y yo nos tenemos que vestir de poder de Dios. Y para vestirnos del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios, es a los pies de Jesucristo, ahí en oración, humillación y quebranto. Y una entrega total hacia Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje, que espero que les sea de mucha bendición. Y ojalá y usted y yo despertemos plenamente, claramente a la realidad. Que Dios nos dé esa visión espiritual, este discernimiento espiritual, esa sabiduría de Dios, ese entendimiento de Dios en nosotros, que nos dé esa lucidez espiritual, que nos dé ese razonamiento espiritual, que nos dé también esa prudencia espiritual, y que nos dé ese poder, no solo de saber y conocer, no solo de decirnos y llamarnos, sino de hacer y de obrar la bendita voluntad de Dios y la bendita y gloriosa obra de Dios, que mientras estemos aquí realmente de verdad se debe de llevar a cabo, pero asegurándonos de hacerlo en el orden debido de Dios, como lo tiene Él en su corazón, porque es a Dios a quien debemos agradar, es a Dios a quien debemos complacer, es a Dios a quien le vamos a dar cuentas, y puede que no muy tardando.
Es Dios el que nos va a pedir cuentas. Y es a Dios a quien le vamos a rendir esas cuentas. Vuelvo a repetir, usted puede hacer caso o puede ignorar. Yo le entrego este mensaje, que espero que usted lo tome para su bien y para bien de los demás, para bendición de usted y para bendición de los demás. Es más, si usted quiere, comparta este mensaje, compártalo, para que más gente, más almas, más personas les llegue el mensaje de la palabra de Dios, y también más hermanos y más hermanas sean instados por este medio, sean exhortados, exhortadas a orar más y ayunar más, a leer más para la palabra de Dios, a escudriñarla más profundamente, a meditar más en ella y a obedecerla y a ponerla por obra y a predicar la palabra de Dios. Porque lo que más debemos hacer, aunque lo demás no debiéramos descartarlo, lo demás también hay que hacerlo, sí, pero sin descuidar lo principal, la comunión con Dios a través de la oración y la predicación del Evangelio, que es tan urgente, y más ahora en estos últimos tiempos. Dios le bendiga y le guarde a todos. Nos vemos a la próxima, si Dios así nos concede. Si no, pues nos vemos allá en el cielo con Cristo. Pero preparémonos, porque Cristo viene y viene pronto. Dios le bendiga, hasta la próxima, si Dios así nos concede. Amén.